Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por compartirlo con otras personas. Gracias por esos preciosos comentarios que nos están haciendo llegar. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Estamos entonces en este hermoso libro, el libro primero de los Reyes. Sabes, estamos anclados en el capítulo número 17 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios nos cuida, Dios nos cuida. Sabes, el momento bíblico que se está viviendo en ese momento, en ese instante histórico, es un momento terrible. El rey Acab está cometiendo fechorías, está haciendo idolatrías, se ha asociado con una mujer perversa llamada Jezabel, y entonces las condiciones espirituales del momento son completamente desastrosas. Sin embargo, en medio de todo esto, ahora se va a levantar un tremendo profeta de Dios llamado Elías. Te voy a leer los primeros versículos de esta escritura para que tengamos una idea. Dice así: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Llegó a él una palabra de Jehová que decía: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo Querib que está frente al Jordán. Aquí vemos entonces a un hombre que era desconocido en ese momento. La Biblia nos dice que se llama Elías y le dicen el tisbita. Se levanta con valentía, viene con Acab y le dice: ¿sabes qué? No va a llover a menos que yo diga que llueva. Qué tremenda palabra profética, qué tremendo valor de este hombre, que no era reconocido como profeta. Dice aquí solamente que era un habitante de Galaad y sencillamente le creyó a Dios y entonces comenzó a ser parte protagónica de la historia. Bueno, la primera enseñanza que yo rescato aquí es lo siguiente: confiemos en la providencia de Dios. Sabes, cuando Dios nos da un llamado, cuando Dios nos va a usar poderosamente, cuando Dios quiere utilizar nuestras vidas, nuestros recursos para bendecir a otras personas, sencillamente lo que Dios hace entonces es que nos va a proveer todo cuanto nosotros necesitamos en la vida. Sabes, Elías se para valientemente y entonces viene una palabra de parte de Dios en el versículo número 3. Le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. La providencia de Dios, el cuidado amoroso del Señor siempre está permanente en nuestras vidas. De una manera sobrenatural, Dios entonces manda a Elías a un arroyo, a un lugar por ahí escondido, ¿verdad? Donde le dice: ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a mandar a mis cuervos para que te den pan, para que te den alimento, para que te sostengan durante todo este tiempo. No te preocupes, el agua está en el arroyo y de ella tú te vas a ir sosteniendo. Dios aparta a Elías a ese lugar, lo saca del escenario protagónico precisamente para hablar a su corazón, para que él pueda confiar en la provisión que Dios tiene para nuestras vidas. Pero me asombra la manera como se describe el versículo número 7, porque podía ser que Elías estaba en el lugar ideal, ¿verdad? Tenía lo que necesitaba para la vida, estaba tranquilo, no había personas que de alguna manera lo incomodaran, estaba seguro, pero dice el versículo número 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y la pregunta que nos podríamos hacer entonces sería la siguiente: ¿por qué Dios permitió que el arroyo donde Elías estaba sustentando se secara?
¿por qué Dios a veces permite que nuestros, vamos a poner unas comillas, nuestros arroyos en la vida se vayan secando? ¿Sabes por qué? Porque todos tenemos arroyos de los cuales nosotros nos aferramos en la vida para sostenernos, para poder seguir adelante en cada momento de nuestra historia. ¿Sabes? De repente estos arroyos se secan. ¿Por qué Dios permite que se sequen estos arroyos? Bueno, en lo particular yo creo que los arroyos se secan sencillamente para que nosotros no dependamos de ellos. También pueden secarse estos arroyos precisamente para que de alguna manera podamos nosotros observar cómo Dios tiene cosas mejores todavía para nuestra vida y no nos quedemos solamente en esa comodidad que en algún momento estábamos viviendo. Pero yo creo que lo más importante, el arroyo se le secó a Elías. ¿Sabes por qué? Porque Dios entonces quería mostrarle a Elías que él no se había olvidado de él y que todavía lo iba a seguir utilizando. Y a veces Dios permite precisamente que nuestros arroyos se sequen para recordarnos que Dios todavía nos recuerda y está listo para ayudarnos en nuestra vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento! Hay una segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Número 2. Dios sabe a dónde quiere llevarnos. Dice el versículo siguiente, el versículo número 8 en adelante, dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Sabes, Dios continuamente nos lleva por senderos que muchas veces nosotros no comprendemos. Dios le dice a Elías que se salga de ese arroyo donde estaba viviendo, de su comodidad, y que se mueva a Sarepta, porque allí Dios le había dado la orden a una mujer viuda que le sustentara. ¿Sabes? Sarepta, geográficamente, como dice aquí, dice la escritura: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Si tú recuerdas, Sidón precisamente es el lugar donde está gobernando el papá de esta mujer llamada Jezabel. Recuerda que este hombre, el rey de los sidonios, Ed-Baal, precisamente estaba ahí. Así que Dios lo está llevando a Elías, sacándolo de su comodidad, precisamente para llevarlo a un sitio donde puede ser peligroso para él. Pero en medio de todo, ¿sabes qué? Dios siempre sabe dónde nos está llevando, muy a pesar de que el camino no nos parezca del todo reconocible o nos sintamos un poco inseguros. Si Dios está guiándonos, tenemos que obedecer, y si Dios está con nosotros, Él también va a sustentarnos, quizás utilizando los recursos que menos imaginamos. Está utilizando aquí a una mujer viuda, a una mujer pobre que tiene un hijo, que está llena de depresión y que solamente quiere preparar su último alimento para morirse ella y su hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Vive agradecido por los pequeños milagros de Dios. Me encanta porque en medio de la propuesta que le hace Elías a esta mujer le dice: es que no tengo recursos, ya todo está muy mal en este momento y sabes, ya estoy preparando lo último para dejarme morir juntamente con mi hijo. Pero me encanta cómo Elías le dice en el versículo número 13 en adelante lo siguiente. Le dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le habían dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Sabes, hay un momento tremendo aquí en este momento histórico. Sabes, la provisión de Dios de manera sobrenatural, los milagros de Dios, ¿verdad? Que se están manifestando en ese momento. Y me detengo aquí, te hago una pregunta. ¿Cuáles son los milagros que Dios ha estado haciendo a tu favor? Sabes, en medio de nuestras carencias, Dios siempre nos da lo que necesitamos. En medio de nuestras incertidumbres, Dios siempre está allí para ayudarnos. Y sabes, siempre tenemos que agradecerle a Dios esos pequeños milagros, el poder levantarte cada mañana para poder enfrentarte a la vida, el poder abrazar a tus hijos, el poder creerle a Dios para poder enfrentarte a los desafíos como familia que tenemos que enfrentarnos. Dios es bueno, Dios es fiel y continuamente se manifiesta a nuestro favor. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.